autoriza y se designa a un perito en informática forense y se le indica que debe de revisar ese documento electrónico y dictaminar que esa prueba que se está aportando en la unidad USB, ¿sí?, cumple con lo dispuesto en los términos de los artículos 836C y 836D de la Ley Federal del Trabajo. Yo estoy seguro que todos ustedes, como futuros ingenieros, empleadores, futuros trabajadores, están perfectamente familiarizados con lo que dispone la Ley Federal del Trabajo y cómo van a resolver sus controversias el día que tengan que presentarse a un juicio. Pero como yo no estoy familiarizado, sé lo que dicen las dos referencias que mencionamos, ¿no? ¿Qué dice el artículo 836C? Cuando se ofrezca un documento digital o cualquier medio electrónico, ¿sí? La Ley Federal del Trabajo ya es bien clara, documento digital. ¿Cómo se debe de aportar en juicio un documento digital? O sea, pues en este caso, se debe presentar o una impresión, ¿sí?, o una copia. En este caso, ya tenemos la memoria USB, ya lo estamos satisfaciendo, que es una copia. Y dos, acompañar los datos mínimos para la localización de ese documento. En la demanda dice claramente, el video está en la memoria USB que se adjunta a la demanda, ¿no? Entonces, ya el abogado lo da porque ya está cubriendo la presentación de la evidencia. Ahora vamos a ver el otro artículo, el 836D. Para el desahogo de las pruebas, es decir, para que el juez pueda valorar si esas pruebas tienen capacidad de ser un elemento, ¿sí?, que indique algo de la verdad de lo que se está queriendo identificar. El artículo 836 dice que aquí el elemento que solamente me voy a ubicar ahorita es a la fracción primera, ¿no? Se designarán a los peritos que se requieran, que ya se cumplió, ¿sí?, y determinar si la información contenida en el documento digital, que en este caso es el archivo de video, ¿sí?, número 1, si se encuentra íntegra e inalterada. ¿Me Tal y escuchas? como, no sé si me escuchan. Bueno. A ver, entonces, continúo. Entonces, verificar que el archivo se encuentra en forma íntegra e inalterada. Segundo, tal y como fue generada desde el primer momento, que se mantenga igual, ¿sí?, ubicándola en tiempo y en espacio. En este caso, si es un mensaje de datos o un archivo o un documento, ubicándolo entre el emisor y el destinatario, ¿sí? Y, pues bueno, en ese caso, indica también que el juzgado puede designar a los peritos o los elementos materiales que necesiten para poder evaluar correctamente la prueba. Bien, entonces, regresando a nuestro ejemplo, ya tenemos un perito designado, el perito hace una revisión de la información contenida en la unidad USB, revisa el expediente, ¿sí?, y concluye, número 1, no es posible identificar la fecha y hora de creación del archivo de video. Perito nos está diciendo, yo no puedo decir en qué momento se creó este archivo de video. ¿Qué otra conclusión llegó? No puedo identificar cuál fue el dispositivo con el que se creó ese archivo de video. Por lo tanto, no puedo decir quién fue el emisor o creador de ese archivo. No es posible identificar el programa con el que se creó, ¿sí? No puedo decir si el programa es un programa de edición, un programa de grabación, se descargó de Facebook o se hizo a través de una transmisión de Twitter o de dónde surgió. No tengo elementos para ponerlo, nos indica el perito. No es posible determinar la fecha exacta de creación del archivo digital. Aquí hagamos una distinción. No es lo mismo
la fecha y hora de creación del video que la fecha y hora de creación del archivo digital, ¿sí? Del archivo digital original no sabemos la fecha exacta. Y de acuerdo a la información revisada, el perito también nos dice, no es posible determinar si el video está completo, si ha sido recortado o editado. Por lo tanto, la conclusión a la que llega el juez es que el documento digital no cumple los requerimientos que nos exige los artículos 836C y 836D de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ese video que se aportó por parte del trabajador donde estaba la grabación que en su opinión demostraba que había sido un despido injustificado, no tiene valoración probatoria, porque no cumple lo que nos marca la ley de lo que es presentación de un documento electrónico. Bueno, terminamos esta triste historia. Ahora, vamos a analizar un poquito el qué fue lo que pasó. Sabemos que al utilizar un dispositivo electrónico como es un teléfono celular, mucha información se graba dentro de los archivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que si una persona hizo una grabación de un video usando su teléfono celular y que tenía todas las características de identificación de datos activadas, ¿por qué no pudo demostrarse en este ejemplo la autenticidad y la integridad de ese archivo digital? Bueno, vamos a hablar de una situación de causa y efecto. Número 1. El archivo original, ¿sí?, está en el almacenamiento interno del teléfono. Para poder identificar claramente ese almacenamiento original, como nos marca la ley, necesitaríamos tener el teléfono, ubicar su fabricante, modelo, el número de email, que viene siendo muy similar a algo como el número de serie, los datos del número de teléfono, ¿sí?, la nomenclatura con que el archivo se grabó en el teléfono, análisis de los metadatos que contiene el archivo que se grabó en el teléfono y el análisis de las características técnicas del video. Por ejemplo, su resolución, su velocidad de grabación, el tipo de compresor de video que se utilizó, el tipo de audio con el que se grabó, si es audio en un solo canal o en dos canales. Todos esos elementos son los que tenemos en el documento electrónico original que está en el teléfono. De acuerdo a nuestro ejemplo, si recuerdan, se graba en un momento, una fecha y una hora. Entonces, los datos del sistema de archivos del teléfono me dicen a qué hora se grabó. La nomenclatura del archivo me indica a qué hora y fecha se grabó. La ubicación dentro del sistema de archivos nos dice si el archivo fue movido, modificado o adicionado, porque lo vamos a tener dentro de la secuencia de la numeración de los archivos. Entonces, esa información nos la da lo que está dentro del teléfono. Al enviar por WhatsApp un archivo, tenemos una situación. El WhatsApp, para poder hacer eficiente su transmisión de documentos y de archivos, hace algunas transformaciones. Por ejemplo, en el caso de los archivos de video y de imagen, hace un cambio de resolución. Muchas veces reduce el tamaño. En el caso de los archivos de video, les aplica otro compresor de video. Y sobre todo, quita toda la información de metadatos de los archivos. Entonces, toda aquella información que teníamos de fecha, hora, marca, modelo, ubicación GPS, al enviarlo por WhatsApp, toda esa información se pierde. Entonces, el archivo que va a recibir la otra persona ya no cuenta con esa información. Además de que el nombre del archivo se cambia. Al subirlo yo al chat, ya tenemos otro nombre. Entonces, yo ya perdí la secuencia de todos los datos del archivo original en ese sentido.
Cuando se descarga el archivo a la computadora utilizando en este caso WhatsApp Web, se crea un archivo con la fecha y hora del momento en que se descarga. Ya no estamos hablando de la fecha y hora de la grabación del archivo original. Ahora, ese archivo si se edita con algún programa de edición, el que sea, le cambiamos el nombre, se puede dar el caso que se generen otros atributos técnicos y otros metadatos, o tal vez no, ¿sí? Se graba con otro nombre, se recorta y tal vez con otra configuración. Se graba en la computadora y se queda con otra fecha y otra hora diferente de cuando se descargó. Y al momento de copiarlo de la computadora a la unidad USB, generamos otra fecha adicional, que es cuando se graba en el dispositivo extraíble, que es la unidad USB. Por eso tenemos toda esa cadena de elementos que nos hacen perder el dato original de dónde salió el video y cuáles son sus características que nos permiten cumplir lo que marca la Ley Federal del Trabajo en la presentación de documentos electrónicos. Identificar que se encuentra íntegro, inalterado, identificarlo en tiempo y espacio en el momento en el que se creó, así como los datos del emisor y el destinatario. En este caso, el emisor viene siendo el teléfono desde el cual se generó el archivo. Entonces, algo tan común como lo que es enviarnos un archivo por WhatsApp, nos destruye toda la cadena de rastreo para determinar si un archivo de video o de fotografía está alterado o de dónde surgió. Entonces, aquí les pongo esta diapositiva como propuesta. No es un tutorial, no es el objetivo de la plática de hoy darles un tutorial, sino más bien que ustedes comprueben lo que les estoy diciendo. Hay una herramienta muy, muy buena para lo que es el análisis de metadatos, no solamente de archivos de video, permite revisión de archivos de audio, de imagen, formatos JPG, formatos PNG, MP4, MP3, archivos OGG, cantidades, documentos de Word, documentos de Acrobat, muchísimos tipos de medios. Entonces, la herramienta es el Exif Tool. La pueden descargar, es open source. Es una herramienta de línea de comando. Se puede instalar sobre Windows y Mac. Están los códigos y están las librerías en Perl. Si alguno tiene la curiosidad y las ganas, puede hacer su compilación en Linux y correrlo. La herramienta inicial es de línea de comandos. Se puede descargar un complemento que es el Exif Tools GUI. Ese me permite ahora sí ya agregar una interfaz gráfica donde yo ya puedo seleccionar archivos desde el árbol del sistema de directorios. Me da vistas previas, me permite obtener listados. Entonces, la instalación es muy sencilla. En las páginas van a encontrar el formato de instalación. Allí están las referencias de las páginas donde lo pueden instalar. ¿Cuál es el objetivo de que lo instalen? Aquí. El objetivo de instalarlo viene siendo número 1, activen la ubicación en su dispositivo móvil, ¿sí? Su iPhone, su Android, el que sea, su Huawei, ¿sí? Activen el geotag en la cámara, en la aplicación. Indíquenle en la cámara, tiene que tener, almacenar la información de GPS de las fotos. Tomen una foto, una fotografía, con la cámara. No la tomen con el WhatsApp ni con otra aplicación. Tomen la foto con la cámara. Se va a grabar ese archivo dentro de si es Android, dentro de la carpeta de SIM, cámara y ya lo ubican. O si es dentro de iPhone, a través de la galería. Ya que lo tengan, ese archivo, envíenselo a otra persona o a ustedes mismos utilizando tanto WhatsApp
como correo electrónico, ¿sí? Van a hacer prácticamente el procedimiento de las primeras diapositivas. Lo descargan en su computadora, el archivo, la fotografía que se tomaron, ¿sí? Descárguenlo desde WhatsApp Web y descárguenlo desde el adjunto de correo, ¿sí? Y luego utilicen la herramienta, el Exif Tool, el Exif Tool GUI. Y allí revisen los dos archivos. Van a encontrar que son completamente diferentes. En muchas ocasiones tenemos cambios de la resolución. Tenemos cambios en el tipo de paleta de colores. Obviamente lo que se envió por WhatsApp no trae nada de información GPS. No trae nada de información del dispositivo. Y el que se enviaron por correo, el correo electrónico no modifica los archivos. Entonces, cuando lo descarguen, van a tener allí los datos prácticamente tal y como están en el teléfono. Va a decir marca, modelo, tipo de compresor, ubicación GPS. Por ejemplo, en el caso de iPhone, trae muchísima información. Incluso iPhone hasta indica ubicación GPS y hacia qué, si la fotografía se tomó con la cámara frontal o la cámara trasera y en qué dirección estaba apuntando el iPhone. Entonces, de ese tamaño es la información que puede almacenar un archivo de imagen y esos metadatos. Entonces, es muy ilustrativo. Si ustedes descargan el Exif Tools y el Exif Tool GUI, hagan una revisión. Van a ver. Y lo otro que van a notar es que las fechas de creación de los archivos son distintas, porque no es la misma fecha cuando lo grabaron del WhatsApp que es la fecha de cuando lo descargaron del correo. Entonces, esa es una primera herramienta forense que nos permite identificar características muy, muy concretas de metadatos y características técnicas de archivos de archivos de imagen o de video que estamos usando como pruebas. Ahora, hablando muy rápido, la informática forense, ¿para qué nos sirve? Pues eso, no hay una definición única estándar. Aquí yo pongo esta, es una que me gusta mucho, ¿sí? Con la que yo me siento más cómodo, que es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Esta es una definición allí está la referencia, es un poquito vieja, pero me agrada porque cumple muy bien los objetivos de lo que estamos manejando. Y el elemento principal de la informática forense es obtener la recolección de evidencia. ¿Y cómo es que obtenemos evidencia digital para ser analizada? La evidencia digital, nuevamente, no hay una definición única aceptada de lo que es evidencia digital. Es más, dentro de la legislación mexicana, no hay una definición de evidencia digital. No existe. No hay una definición única. Ya quisiera yo que hubiera 3 o 4. No hay una sola definición. Nos podemos ir a lo que marca el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que marcan algunos reglamentos muy internos de algunas dependencias, pero no existe una definición. En este caso yo estoy poniendo aquí una definición que indica que es un tipo de evidencia física y que es menos tangible que otros tipos de evidencia. ¿Por qué es física la evidencia digital? Porque aun cuando estamos hablando de información almacenada a través o procesada o comunicada a través de computadoras, la evidencia digital tiene una situación, necesita un medio físico en el cual residir. Puede ser una memoria USB, puede ser un DVD, puede ser un disco de estado sólido, puede ser un disco mecánico, ¿sí? Pero allí está la evidencia digital, o sea, es una evidencia física, la cual no es tangible directamente, pero reside en un medio físico. Sus características también hay autores que varían en cómo la definen, pero pues de manera general podemos aclarar que pues, la evidencia digital es duplicable, ¿sí?
Y en términos estrictos, el contenido es idéntico. Entonces, no hay manera inicial en la que podamos distinguir cuál es el original y cuál es la copia si no sabemos de dónde salieron. Puede ser alterada de forma intencional o accidental. Puede ser borrada o eliminada, ¿sí? Y muchas veces al tratar de pensar de que alguien está haciendo un mal uso de algún activo de información y quiere borrar esa evidencia, pueden existir copias o puede existir rastro de esa evidencia. Entonces, es posible obtener una copia o evidencia de que existió. Esta definición que está aquí, la de que dice, la evidencia digital es información de valor probatorio almacenada o transmitida en un sistema binario. Es una definición que está en el Manual de Procesamiento de Evidencia Digital del del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Dónde reside la evidencia digital? Puede ser una computadora, puede ser un teléfono móvil, puede ser un asistente digital, puede ser un CD, un DVD, una tarjeta flash de una cámara, una tarjeta SD o en una red social, ¿sí? O un almacenamiento en la nube, un disco duro, una unidad RAID. Entonces, ¿dónde reside? Es completamente variable. ¿Qué características tiene? Es volátil. O sea, no es permanente. La evidencia digital puede desaparecer, borrarse. Es anónima en el sentido de que a menos que tengamos los elementos suficientes para identificar de dónde salió, yo puedo tener un archivo y no saber ni quién lo hizo, ni de dónde salió, ni qué máquina, ¿sí? Es duplicable completamente, puede ser alterada o modificada y también puede ser eliminada. Entonces, eso hace que la evidencia digital sea un elemento bastante considerable en el formato en cómo podemos primero localizarla y después analizarla. Entonces, son los puntos. Ahora, ¿dónde reside la evidencia digital? Pues ya, empezamos desde allí. Pueden ser videos de vigilancia, pueden ser archivos en la nube, pueden ser publicaciones de redes sociales, podemos estar hablando de archivos almacenados en memorias USB, podemos hablar de discos SSD, podemos hablar de discos mecánicos, podemos hablar de servidores, podemos hablar de bases de datos. O sea, la evidencia digital tiene muchas formas y lugares donde la podemos localizar. Ahora, ¿cómo podemos procesar la evidencia digital? En México hay dos normas mexicanas autorizadas por la Secretaría de Economía que se dedican específicamente a definir cómo procesar la evidencia digital. La más sencilla o compacta en cuanto a su extensión, es la NMXI 289, que son las metodologías de análisis forense de datos y guías de ejecución. Es una norma muy orientada a cómo voy a recuperar información después de un incidente de seguridad. Cómo voy a aislar una computadora, cómo voy a aislar un disco duro. Son guías, son técnicas, ¿sí? En cambio, la NMXI 27037 es una copia de la norma internacional ISO, la ISO 27037. Y ahí sí, son directrices, son guías para identificar, recopilar, adquirir y preservar evidencia digital. Entonces, aquí no habla que sea en función de un incidente, sino de cómo encuentro la evidencia digital y cómo la puedo recuperar. ¿Cuál es la orientación de la norma 27037? Está orientada y pensando en que vamos a obtener la información de medios de almacenamiento digital. No hace una definición concreta, son medios de almacenamiento digital. ¿Qué es un medio de almacenamiento digital? Un disco duro, un servidor, una tarjeta SD, una memoria USB. Entonces, son medios. Teléfonos móviles, los PDAs,
sistemas de navegación, circuitos de vigilancia, como son los DVRs, NVRs, las cámaras de circuito cerrado, adquisición de computadoras que estén conectadas en red, adquisición de información de redes basadas en TCP/IP y otros protocolos de comunicación. Entonces, esa es la orientación de la norma. ¿Por qué me voy sobre la parte de la norma? Porque nos da una metodología, una forma de obtener la evidencia, sin darnos un marco alineado exclusivamente a un dispositivo. Estas mismas normas las aplicamos en general. Lo que varía es la técnica que usamos para recopilar información de un chat de WhatsApp a la técnica que utilizamos para obtener una imagen de video o de fotografía que se adquirió por medio de una cámara digital, ¿sí? Pero los pasos son los mismos, es una metodología. Y esa metodología cubre estos puntos. Los vamos a mencionar y voy a dar un ejemplo muy rápido de cada uno porque ya tenemos un poquito el tiempo encima. Generalidades. La norma establece muy claramente, ¿sí? Hace una definición de lo que es evidencia digital, pero menciona con toda la claridad. Las personas encargadas, ¿sí?, de hacer la recolección debe ser gente que tenga la capacitación suficiente, ¿sí? Eh, Se debe de minimizar el manejo de la evidencia digital original o la evidencia digital potencial. O sea, yo no voy a estar manipulando todo el tiempo por ejemplo, en este caso, el teléfono. Saco una copia y esa copia es con la que trabajo. No trabajo sobre el original si puedo evitarlo. Se debe de documentar todo lo que hagamos. A fin de cuentas, esto va a ser parte de un procedimiento legal o administrativo o judicial. Entonces, en caso de que se nos cuestione, todo tiene que estar documentado, ¿no? Si existen reglas locales de manejo de evidencia, hay que cumplirlas. ¿Dónde se aplica esto? Cuando hablamos de asuntos de carácter penal, se deben de cumplir los protocolos de cadena de custodia que marcan los códigos penales, en este caso el Código Penal nacional. Entonces, además de los pasos de adquisición tecnológica, tenemos que cumplir los requerimientos del protocolo de cadena de custodia del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? ¿Qué es el paso número 1? La identificación de la evidencia. ¿Qué evidencia voy a recolectar? Porque la evidencia, como lo mencionamos hace rato, la evidencia digital está en dos formas, en su forma física, que es en dónde reside, y en su forma lógica, ¿sí? Una imagen digital está almacenada, en el caso que mencionamos, dentro del teléfono y reside dentro de la circuitería del teléfono. Y su forma lógica es el archivo de video, el archivo de imagen. Y su representación es la que vemos en pantalla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer la adquisición? Voy a necesitar la evidencia física o la evidencia lógica o las dos. Entonces, en función de lo que yo esté requiriendo es lo que se hace. Entonces, el proceso de identificación, como menciona el último párrafo, es la búsqueda, reconocimiento y documentación de la evidencia digital potencial. La norma hace esa aclaración, es evidencia digital potencial, porque todavía no la analizamos, todavía no sabemos qué es lo que contiene. Entonces, puede ser que no sea útil a la investigación o para el proceso que le estamos requiriendo. Por eso la menciona como evidencia digital potencial. Ya que identificamos qué es lo que voy a requerir, en el ejemplo que les mencionaba yo, ¿qué es lo que requiero? ¿Requiero el chat de WhatsApp? No. ¿Requiero conocer los datos de, no sé, la circuitería del teléfono? No. Necesito el archivo con sus datos. Entonces, es donde pasamos a la segunda parte, que es la recolección. La recolección se refiere a tomar el dispositivo y llevármelo para análisis.
Por ejemplo, en el caso de un archivo de un sistema de videovigilancia, si es necesario, tal vez me lo lleve yo, porque como se están reciclando los espacios del DVR, si no suspendo allí la grabación, voy a perder evidencia que puede ser necesaria. Supongamos que estamos haciendo una revisión de un fraude a una empresa y se utilizaron los sistemas y los archivos que están en una computadora. ¿Sabes qué? Me voy a llevar la computadora. Esa es la recolección. Identificar físicamente lo que me voy a llevar. El- los archivos están contenidos en un disco duro. Ah, ok. No me llevo el equipo, pero el disco duro sí me lo voy a llevar. Entonces, tengo que identificar claramente lo que me voy a requerir en términos de almacenar y llevarme la información. Ahora, la siguiente etapa, que es la adquisición. El proceso de adquisición involucra hacer al menos, siempre que sea posible, una copia de esa evidencia digital. ¿Cómo hago una copia, en el ejemplo que traíamos, del archivo que está adentro del teléfono? El modo más fácil es conectar el cable al teléfono, conectar a la computadora del perito, activamos la transferencia de archivos, copiamos a la computadora y documentamos todos los datos. Así, documentamos los datos que estaban en el teléfono y con qué datos quedó en la computadora. Si tengo herramientas más especializadas, como lo que es un software de extracción del teléfono, lo utilizo, ¿sí? Eso es parte del proceso de adquisición, seleccionar la herramienta que voy a utilizar. Entonces, genero una primer copia y esa primer copia se vuelve mi copia maestra y solamente lo voy a utilizar para generar más copias de trabajo a fin de evitar cualquier tipo de daño a esa evidencia. Eh, ¿Cuál es el método de adquisición? El más óptimo depende de la situación. Si yo necesito copiar un video de un DVR, tal vez una memoria USB sea suficiente. Pero si voy a buscar diferentes hechos a lo largo de toda una semana o todo el mes de grabación, entonces tal vez necesito un disco duro completo de la misma capacidad del DVR y generar una copia entera. O tal vez me llevo el DVR. Y después ese le voy a generar una copia para hacer el análisis. Y va a ser una copia física o una copia lógica. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos de lo que es la adquisición. Por último viene la preservación, que es la evidencia digital potencial. Ya que obtuve mi copia, ¿sí? ¿Cómo la voy a conservar para evitar que pueda ser alterada de manera intencional o por equivocación? ¿Sí? Si estoy hablando de que estoy manejando un dispositivo celular, tal vez requiera yo trasladarlo en una caja de Faraday sin apagarlo. La caja de Faraday va a evitar que reciba señales y tal vez hagan un borrado remoto, ¿sí? ¿Por qué no apago un teléfono cuando lo detecto? Porque tal vez el teléfono no tiene clave aquí, pero a la hora de encenderlo me va a pedir clave, ¿sí? Y ya perdí el acceso, ¿sí? La evidencia es si la computadora está prendida, manténla prendida. Si el teléfono está prendido, manténlo prendido, a menos que estés seguro que la puedes apagar y que no va a haber daño. Muchas veces en lo que es una recolección de una computadora, la recomendación es desconecta el cable, porque si haces un shutdown, probablemente pierdas información o algunos archivos que estén en memoria, ejecuten rutinas. Entonces, ese puede ser un modo. Entonces, dependemos de cada elemento, de cómo vamos a hacer ya la preservación y cómo nos lo llevamos y cómo lo transportamos. Todo ese proceso de que es desde la identificación, la recolección, la adquisición y la preservación debe documentarse. Ese procedimiento de documentación se conoce como cadena de custodia. Dependiendo cada elemento y cada proceso, la cadena de custodia puede ser más o menos exigente o con más o menos información. Como les mencionaba, en los procesos penales, cuando se hace un descubrimiento de evidencia, se debe de iniciar una cadena de custodia. Allí sí hay formatos, se identifica quién hace la recolección, quién hace el embalaje, con qué fin se recolecta, quién tiene acceso,
si está en traslado, si está en análisis, si está en archivo. Todo eso se va documentando. Tal vez si mi proceso no es tan exigente como el Código Penal, pero sí es necesario que lleve yo el registro de quién hizo la extracción de un video DVR, de qué dispositivo se obtuvo, quién me dio la autorización, para que en caso de que sea yo cuestionado, se me indique, oye, ¿por qué tomaste videos de ese DVR? Ah, porque tal persona me autorizó y aquí tengo los datos de quién fue quien me dio el acceso. ¿Sí? Entonces, la cadena de custodia nos permite identificar quién hizo la recolección, de dónde salió, qué características tenía el dispositivo y los procedimientos con los que hicimos eso. Entonces, esto nos permite verificar desde la recolección hasta el embalaje y que los archivos obtenidos se mantienen íntegros, que no tuvimos ningún tipo de alteración. ¿Qué herramientas utilizamos en el proceso de recolección de evidencia digital? Por ejemplo, si vamos a hacer adquisición desde dispositivos tipo USB, como son las memorias o un disco duro, o vamos a sacar un disco duro de una computadora y lo ponemos dentro de un case para poderlo analizar, pues vamos a necesitar prevenir la protección de que no vayamos a hacer cambios al contenido del disco. Entonces podemos tener un bloqueador físico como el que está aquí, ¿sí? Que me permite conectar un dispositivo a la computadora y no grabar nada. Si no tengo un dispositivo físico, puedo utilizar herramientas del sistema operativo para hacer un bloqueo lógico contra escritura. En el caso de Windows, usamos el comando dispart. Si estamos usando Linux, usamos el comando mount con una opción de read only. Vamos a necesitar almacenamiento suficiente, como les decía. Si vamos a hacer copias, imagínense que van a hacer copia de un disco duro de una unidad de VR que tiene 1 tera. No les va a caber una copia en otro disco que sea 1 tera. Necesitan un disco de 2 o de 4 teras para generar la copia lógica. ¿Sí? Necesitamos una estación de trabajo donde estar haciendo la virtualización de equipos, donde hacer revisión, cables de todo tipo, dependiendo si vamos a conectar iPhone, si vamos a conectar discos externos, discos duros, y un equipo pues, preferentemente portátil con el que hacemos la recolección en sitio. Embalajes, ¿sí? Si vamos a recolectar equipos, necesitamos bolsas antiestáticas si hablamos de componentes electrónicos. Si se trata, por ejemplo, de dispositivos como puede ser un chip RFID o un teléfono celular, necesitamos empaques que sean tipo bolsa de Faraday. Una bolsa de Faraday, una caja de Faraday súper eficiente y bastante barata, la podemos hacer con una caja de cartón y una envoltura de papel aluminio. En YouTube van a encontrar muchos ejemplos de cajas de Faraday que se pueden hacer ustedes mismos para traslado o bloqueo de señales de celular. Herramientas. Hay mucho software libre que nos permite hacer tanto la extracción como el análisis de los datos. Ahorita solamente me quedé en la recolección, no estoy hablando del análisis todavía, pero para la pura recolección, por ejemplo, ya vimos Exif Tools, me sirve para identificar información. El Access Data, el FTK, me permite hacer copias lógicas de unidades de disco, de unidades USB, de discos DVD, generar imágenes forenses para yo llevármelas para estudio. Kali me permite también hacer copias forenses. No solamente me basta hacer la copia, la tengo que identificar a través de lo que es un código hash. Entonces podemos utilizar las mismas herramientas, por ejemplo, de autopsia o de FTK, o utilizar un software de terceros, como puede ser QuickHash, o descargar dentro de una versión de Linux herramientas de generación de hashes, ¿no? Entonces, Teracopy me permite hacer copias dentro de Windows preservando los atributos del archivo. Entonces, cuando yo hago una copia a otra unidad de disco, se va con sus atributos de fecha y hora de creación original. Entonces, yo puedo hacer copias de los contenidos sin alterar la fecha del archivo. A manera de conclusiones, ya para terminar el proceso de lo que viene siendo la recolección de evidencia digital. 1.
La evidencia digital como tal es aquel conjunto de datos, archivos o registros enviados, guardados o procesados por un dispositivo informático. Ya. No me estoy limitando a decirle archivo, no le estoy diciendo documento, no. Es el conjunto de datos, ¿sí? La evidencia digital es altamente susceptible de ser modificada de forma accidental o intencional. Esta evidencia puede tener probatorio en un proceso legal, siempre y cuando acreditemos su autenticidad, mismidad e integridad, y que está disponible para ser consultada. En el ejemplo que pusimos, aun cuando podríamos suponer que no hubo alteración de los diálogos de lo que se quiso presentar, no era el archivo original. Y no teníamos, al menos a través de lo que se estaba presentando en la memoria USB, forma de demostrar que fuera el auténtico archivo inicial de la forma en la que se generó ese video. Entonces, la decisión de si ese archivo podía o no tener valor probatorio le corresponde al juez. Pero desde el punto de vista técnico, nosotros pusimos todos los elementos que indicaban que no teníamos la certeza del origen de ese archivo. El personal responsable de la adquisición de evidencia digital debe contar con capacitación técnica. La norma los conoce como DFR y DES, es Digital Evidence First Responder y Digital Evidence, Digital Evidence Analista, pues. Entonces, el First Responder es el que es el encargado de recolectar la evidencia y el otro es el encargado de almacenarla y procesarla. Entonces, los dos deben de tener capacitación en el proceso. Hay que emplear una metodología, no hay que estar inventando el hilo negro. Tenemos que tener una metodología para hacer la recolección. Si voy a recolectar archivos de WhatsApp, tengo que tener documentado cómo hago mi recolección. Voy a documentar archivos de video, tengo que tener documentado mi proceso de archivos de video. Voy a recolectar logs de Windows, ¿cómo hago mi recolección de logs de Windows? Voy a recolectar logs de un sistema de virtualización, llámenle como quieran, VMware, Hyper-V, ¿cómo recopilo esos logs o esa información? Voy a hacer una copia de máquinas virtuales, voy a hacer una copia de discos virtuales, voy a hacer una copia de una, esa es emocionante, ¿cómo hago una copia de una imagen forense de un disco virtual que está almacenado en la nube, como puede ser en Azure o en Amazon Web Services? Entonces, ¿qué herramientas requiero ahí? ¿Dónde lo voy a almacenar? ¿Cómo se va a grabar? ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos una metodología y preparación para hacer ese tipo de recolección. Entonces, copiar un disco duro podría parecer fácil. Pero cuando le dicen, pero es que el disco duro está atachado a una máquina virtual que está dentro de un servicio de Amazon Web Services. Entonces, ¿cómo generamos la copia, no? La norma, la 27037, son directrices para las 4 etapas, para lo que es la recolección, identificación, recopilación, adquisición y preservación de la evidencia digital. Todavía no la analizamos, solamente es cómo la voy a tener para estar seguros que hago una adquisición que pueda tener valor probatorio y que tenemos que utilizar las herramientas de hardware y software adecuadas en función del evento particular con el que vamos a trabajar. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco la atención. Espero que les haya yo dado alguna idea de cómo es esto de la evidencia digital y sobre todo el proceso de recolección. Y pues en eso variamos de cada evento, cada caso, cada equipo. Entonces, de mi parte, pues quedo a sus órdenes. Como les comentaba, le voy a hacer llegar al personal del tecnológico la, este, la presentación y pues queda a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bien, agradecemos al maestro Alberto Carlos Sánchez Cruz esta conferencia.
Le vamos a leer el reconocimiento que le haremos llegar, el cual dice así: el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, otorga el presente reconocimiento al maestro Alberto Carlos Sánchez Cruz por haber impartido la conferencia virtual Informática Forense, Recolección de Evidencia Digital, en el marco del 48 aniversario del Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtepec, Oaxaca, a 19 de septiembre del 2023, y firma el maestro en ciencias Santiago Enrique Torres Loyo, director del TEC-NM Campus Tuxtepec. Agradecemos el que nos hayas apoyado con esta conferencia virtual, que siempre nos estás apoyando, y agradecemos también a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.